made a mistake Eu cometi um erro in my thinking of time, no meu pensamento sobre o tempo. and I had thought that the camp ended tomorrow. En cuanto al tiempo que yo pensé que íbamos a tener, pensé que So terminábamos this morning mañana. was a surprise. Así que me tomó por sorpresa I haven't covered all the material I wanted to. y no cubrí todo el material que yo quería cubrir aquí. I was hoping we would go through Acts 27. Estaba esperando que pudiésemos pasar por Hechos 27 As you may have seen this morning, y como habrán visto esta mañana, Elder Parminder was discussing the lines, el hermano Parmida estaba discutiendo las líneas and he began discussing another reform line y él empezó a discutir otra línea de reforma, of the ship la del navío, that he referenced to Acts 27. haciendo referencia a Hechos 27. We won't have time for that. No vamos a tener tiempo para eso. There's another subject I thought would be good to close on, Pero hay otro asunto que me gustaría terminar con él, as it's more closely connected to what we've been discussing. que está más conectado con aquello que estábamos discutiendo And ayer. also, I think, Y también pienso gives a nice example of the methodology de que es un buen ejemplo de la of metodología compare and contrast. de comparar y contrastar. I just want to comment for a few minutes Y quisiera comentar solo por unos minutos on last night's presentations. acerca de la presentación de We anoche, discussed the plowing of the Nethinims, discutiendo el arado de los how their netineos, experience is the same as ours was cómo la experiencia de ellos es igual a la nuestra, between 1989 and 9/11. la nuestra entre el 89 y el 11 de And we septiembre, put so much significance in those years. y cómo nosotros ponemos tanta significancia en So esos we must años. also put significance in those years for the world. Entonces también para la línea del mundo debemos poner el mismo énfasis. And if we compare and contrast our histories, Y cuando comparamos y contrastamos nuestra historia then we're forced to acknowledge con la de ellos, nos vemos forzados a what reconocer is happening in the world qué es lo que está pasando en el mundo and why there is this war over two sides y por qué es que hay una guerra entre dos bandos of media information en cuanto de la información and que the está en las fact that they are not the noticias same. E o fato y el hecho de que no son lo mismo. Then we began to discuss the Constitution Luego comenzamos a discutir acerca de la Constitución and what it was designed for. y para qué fue aquello en lo que ella fue In creada. my mind, En mi mente mente dela, I'd always thought of the Constitution as this beautiful document, siempre pensé de la Constitución como este like a documento halo precioso, around it, como si tuviese un halo de, designed to make a land beautiful and glorious, como si tuviese una aureola de luz y estaba hecha para mantener esa which is the tierra way I think we can tend to describe it. gloriosa y hermosa, porque así es como tendemos a describir la Constitución. It's this magnificent document Es que es este documento magnífico that created this wonderful Christian nation que creó esta nación cristiana perfecta, with all hermosa, these good principles con todos sus buenos principios and nice people, y gente and especial. I don't think that's what the Constitution is there for. Pero ya no creo que eso sea el propósito de la It's to Constitución. create a secular nation, Es para crear una nación no secular, religión, sin religión, no religion from the government, ninguna religión de parte del no gobierno acknowledgement of God, y ningún reconocimiento de la existencia de Dios and the liberty y la libertad to be completely immoral de ser completamente inmoral, and suffer no consequences. sin sufrir consecuencias, The reason it was designed sin, that way sin verse obligada ella a reconocer a Dios. is because you and I want liberty to keep Sabbath. Y la razón por la cual tenemos que entender eso es porque tú y yo And what people have difficulty doing tenemos que guardar el sábado y lo que las personas tienen dificultades de is that ver we want liberty for ourselves. es que nosotros queremos libertad para nosotros mismos. But when we see someone else doing something different, Pero cuando nosotros vemos a alguien haciendo algo diferente and we know as a fact y sabemos como un hecho we're right, they're wrong. que nosotros estamos en lo correcto, ellos en lo We're incorrecto, moral, they're immoral. nosotros somos morales, ellos inmorales, We're acknowledging something as holy, nosotros estamos reconociendo algo que es sagrado and they're not. y ellos no. Then we want to make them like us. Entonces queremos convertirlos a ellos en nosotros. And why aren't they like us? ¿Y por qué es que ellos no son como Why is nosotros? society so immoral? ¿Por qué la sociedad es tan inmoral? Because the arguments people make Porque el argumento que las personas a veces hacen, are, I agree with you. dicen, yo concuerdo I contigo, get what you're saying. concuerdo con lo que You dices, don't realize how immoral. pero no te das cuenta de lo que es The inmoral, government was allowing it, que el gobierno está permitiendo esa even inmoralidad, encouraging it.
inclusive encorajando isso. And my answer estaba incluso animando que is what do you ocurriese. expect the government to do? ¿Y qué debemos esperar en realidad? ¿Qué es lo que el Because gobierno if debe hacer? they get involved in an issue of morality, Porque si el gobierno se está involucrando en cosas de moralidad, that's church and state. eso sería una unión de iglesia y Estado. They are required Y se requiere de ellos to be completely secular, ser completamente seculares allow no morality y permitir que no haya moralidad into their decisions. en cuanto a sus decisiones. So we could argue, Y podríamos discutir, like A.T. Jones, como A.T. Jones, no Bibles in schools, no deberíamos tener Biblia en las no escuelas, Bible readings, sin lectura no bíblica, Bible curriculum. sin currículum And then we bíblico. could argue, Y luego también podríamos argumentar, creationism is science. el creacionismo es ciencia, You can see it in nature. lo puedes ver en la naturaleza, My argument, pero mi argumento okay, es cierto. what God are you going to say did that? Entonces, ¿qué Dios vas a decir que hizo esa creación? Because then you're going to have to say, Porque entonces vas a tener que decir, it was designed. eso fue diseñado. For me, that's reasonable. Y para mí eso es razonable. But what is not reasonable Pero lo que no es razonable is to teach them es enseñarles that it was done in 7 days de que fue hecho en 7 by the días creator God of Genesis. por el Dios creador de Génesis. You introduce that into public schools, Cuando tú introduces eso en las escuelas you públicas, have church and state. estás uniendo a la iglesia con el Estado. So it starts to challenge our ideas. Entonces eso es lo que desafía nuestras ideas. Ellen White speaks in The Great La Controversy, hermana White habla en el conflicto de los siglos, 389.1. Página 389.1. She describes the condition of the United States, ella describe la condición de los Estados Unidos en esa cita. and she's speaking of 1844. Y ella hablando de 1844, It's the chapter titled A Warning Rejected. É o capítulo es el capítulo llamado Una advertencia. She's talking about how teachers are raised up Habla de cómo los predicadores se to levantan explain the Word of God. explicando la palabra de Dios. But then there are counterfeit ministers Y dice que ellos son ministros falsos claiming to also understand the Word of God, que claman entender la palabra de Dios, palavra de Deus, who reject the true message. que rejeitaram. pero que rechazaron el verdadero mensaje. And thus, when people are inquiring and searching for truth, Y que es ahí cuando las personas que están preguntándose y buscando la verdad, they become confused. ellos se tornaron confusos. Just want to highlight the last sentence. Quisiera solamente resaltar la última oración. It's a nice summary. É bom resumo. Es un buen ejemplo. She says, the sin of the world's impenitence Ela diz que Ella dice que los pecados del mundo lies at the door of the church. están delante de la puerta de la iglesia. nas portas da igreja, é como se fosse a culpa da igreja. So if we see that the world is immoral, Entonces, si podemos ver que el mundo es inmoral, there's all these things being taught in your schools. Tem todas as tenemos todas estas historias, enseñanzas en las escuelas, We see homosexuality nós vemos vemos la homosexualidad allá afuera and all these different things that we would say are immoral y todas estas cosas diferentes que nosotros llamaríamos de algo inmoral, morais. and breaking the law of God. que quiebran la ley de Dios. Whose fault is that? De quem ¿De quién es la culpa de todo eso? Who's responsible? ¿Quién es responsable de que el mundo esté así de inmoral? The same conservatives in America Los mismos conservadores en Estados Unidos that are expecting Donald Trump to bring back morality que están esperando que Donald Trump traiga de nuevo la are moralidad. responsible for the very immorality that they see. Ellos son responsables de la inmoralidad que ellos están luchando. And what happens Y lo que ocurre is when we misrepresent Christ, es que cuando nosotros mal representamos a Cristo, you could say the Protestant churches were doing in 1844. y podemos decir que las iglesias protestantes hicieron eso en 1844, 44, The world is confused. o mundo el mundo se They confunde don't find the truth and the hope they're looking for, eles não y ya no consiguen encontrar la verdad que estuvieron buscando. and they slide into increasing e immorality. eles vão Y ellos van cayendo, descendiendo en la inmoralidad. And whose fault is that? ¿Y de quién es la culpa? It's not even theirs. No siquiera de It ellos. lies at the door of the churches. Cae, esa culpa está en la puerta de las iglesias. Because the role of the churches was to represent. Porque el trabajo de la iglesia es representar. But nowhere in that Pero en ningún lugar en eso does the government enter into that work. el gobierno se involucra en esa obra. What tends to happen E o que acaba Y lo que acaba aconteciendo is that when we don't represent Christ, es que cuando nosotros no representamos a Cristo, the world slides into immorality, el mundo cae en inmoralidad deslizando para a imoralidade. and we have this works doctrine, E a gente y luego tenemos this. idea of works, A gente tem essa ideia y de luego tenemos esta idea de una obra A gente tem a ideia de
obras e buscar fazer as tenemos la idea de hacer las cosas what por we end obras up saying to the people O que a gente y acaba terminamos diciéndole a la gente or to the government, o al gobierno, governo, look at these immoral people. mira toda esta gente inmoral. Obama fixed the problem, Obama arregla el problema problema. and he can't. y él no puede. He's required to allow it Él no puede by the permitir eso Constitution, por la which he Constitución, spent years studying. que él pasó años estudiando. Fault for that worldliness A falta La falta de esa mundanalidad en el is mundo not the government. no es la culpa del gobierno. essa mundanalidade não é do governo. They're required to permit it, Ellos deben permitirla É requerido que eles permitam isso. to give those people the same freedoms that we have. para darle a esa gente inmoral las mismas libertades que nosotros tenemos. It's our responsibility Es nuestra responsabilidad to learn who Christ is aprender quién es Dios, and represent him. quién es Cristo y cómo But the representarlo. Protestant horn fell in 1844. Mas o chifre Bastante, cayó en 1844. 1844. And what we particularly see since 2014 Y lo que particularmente podemos ver ocurriendo en 2014 2014 is that same Protestant people é que es que los mismos personas protestantes see the immorality eles vieron que la inmoralidad existing under Obama existió en el periodo de and say Obama this is bad. y dicen eso es malo. What we need Lo que nosotros is necesitamos church and state, es combinar la iglesia y el Estado, because it's the state's fault and the state's problem. porque hay una culpa del Estado y hay una responsabilidad del Estado. State's fault and state's problem. porque a culpa é do Estado. Pero la culpa es del Estado y es un problema del Estado. La culpa es del And I Estado would y el suggest problema es del Estado. Lo That que is yo what we've sugiero particularly seen happen since 2014. es que lo que nos estamos viendo particularmente desde el 2014, 2014. Maybe Donald Trump will bring these things in. tal vez Donald Trump es el que va a traer estas cosas. A se cumprir. He'll start pushing morality. Él va a comenzar a presionar para que haya moralidad. For example, just with gay marriage. Por ejemplo, con respecto al But I would Matrimonio suggest that's not a good thing. homosexual, Sugiro que yo sugiero que hacer eso no es algo And it's a moral. sign of what's to come, Y de hecho es una señal de lo que está por which venir, is when we start losing our freedom. que es cuando nosotros vamos a empezar a perder nuestras libertades como cristianos. So today, Así que hoy we've spent most of our time discussing the King of the South. pasamos la mayoría de nuestro tiempo discutiendo acerca del Rey del Sur. o Rei do Sul. So keeping with that same theme, Así que manteniendo ese mismo pensamiento, we spent a little bit of time in class también pasamos un tiempo studying Daniel 11 verse 40, de nuestras clases aquí estudiando Daniel 11:40. and we'll read that. Y vamos a leer eso. Daniel 11:40. Daniel 11:40. Daniel 11:40. Daniel 11, verso 40. Daniel 11, verso 40. E no fim do tempo, o Rei do Sul lutará com Pero al cabo del tiempo el Rey del Sur contenderá con él, y el Rey del Norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. You read it? In Daniel 11:40, Daniel 11:40. we see two time of the ends. Vemos que hay dos tiempos del fin. So what we teach Lo que nosotros enseñamos is that the first time of the end es que el primer tiempo del fin was where? estaba ¿dónde? When in history? ¿Dónde en la historia? 1798. 1798. And what happens in ¿Y 1798? qué pasó en 1798? em 1798. The Pope is imprisoned, is taken captive. The Pope is taken captive. A prophecy is fulfilled. El Papa fue llevado cautivo, Prophecy is fulfilled. Uma profecia é cumprida. Time was fulfilled. O tempo un tiempo se cumplió. If we go to Daniel 12, verse 4, Y si vamos a Daniel 12, verso 4, la página que ella leyó de los pecados del mundo están delante de la iglesia, está en conflicto de los siglos, 385.2. 385.2. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. explicará. so the book of Daniel, Então, Así que el libro de or Daniel, portions of this book, o una porción de ese libro, was sealed till the time of the end. fue sellada hasta el tiempo del fin. And from the time of the end, those portions began to be unlocked. Y del tiempo del fin, esas porciones comenzaron a ser abiertas. And Ellen White says that it began to be unsealed Y la hermana White dice que comenzó a ser abierto in
in 1798. en 1798. That's GC Y eso lo pueden encontrar en el conflicto de los siglos, 356.2. 356, parágrafo 2. So the book of Daniel began to be unsealed el libro de Daniel comenzó a ser abierto at the time of the end, en el tiempo del fin. which Ellen White says is Y la 1798. hermana White dice en el conflicto de los siglos 356.3, que es en 1798, dice que eso es el tiempo del The fin. first angel's message would begin to be proclaimed. El primer mensaje angélico comenzó a ser proclamado. 18 MR, Luego esta está en Manuscritos Revelados 18, volumen 18, solo en inglés. 15.2. 50 y 115.2. So Solo at en the inglés. time of the end, Entonces en el tiempo del fin, 1798, en 1798, the first angel's message begins to be proclaimed. el primer mensaje angélico comenzó a ser proclamado The book of Daniel is unsealed. y el libro de Daniel fue abierto. That first portion of verse 40 Esta primera porción del verso 40 do verso 40 gives us our knowledge of the external events nos da conocimiento acerca de los eventos externos that we see at this time. que nosotros veamos en ese tiempo. Says at the time of the end, pois Y dice que en el tiempo del fin, no tempo do fim, the king of the south pushes or wars el rey del sur luchará contra él. against who? contra ¿En contra de quién? The king of the north. En contra del rey del norte. So that first portion Esa primera porción is describing the one point in history que describe un punto en la historia where the king of the south donde el rey del sur is making war against the king of the north. está haciendo guerra en contra del rey del norte. And that word push Y esa palabra luchar means to butt with the horns, quer dizer significa cornear o which contender. is figuratively to war against. Esa palabra contender significa hacer guerra. batalhar numa guerra. So in 1798, En 1798 98, we say the king of the south vemos que el rey del sur pushed or warred guerreou hizo guerra o contendió against the king of the north. contra el rey del o rei norte. do norte. The king of the south is victorious. El rey del sur gana. We talk about 1798, Hablando de 1798, 98, but where were the king of the south and the king of the north at war? ¿dónde el rey del norte y el rey del sur hicieron guerra? During what time period was that war? ¿O en qué periodo de tiempo eso ocurrió? Because we're marking 1798, Porque estamos marcando 1798, but is that where they war? pero ¿será que ahí es donde fue la guerra? estava sendo a guerra, We could say there's a battle there. Porque sabemos que hubo una batalla en ese año, It's not even really a battle. pero ni siquiera es una batalla. The French Revolution began in 1789. La Revolución Francesa comenzó en 1789. 1789. And this is where the king of the north, Y es allí donde el rey del norte, or who had represented the king of the north, o quien representaba al rey del norte, France, A França, Francia, transitions into a theistic power. ela vai se convierte luego en un poder ateo. During the French Revolution, Durante la Revolución Francesa, they turn against the Catholic Church. ellos se colocan en contra de la Iglesia Católica. And that revolution begins in 1789. Y esa revolución comenzó en 1789. In 1791, En 1791, they end their diplomatic relationship with the church. Francia termina sus relaciones diplomáticas con la Iglesia. FR Revolution. French Revolution, you see? FR. REVOLUC with a little thing below. AO. Above the A, a curved. Yeah. Revolução. Revolução Francesa. French Revolution beginning 1789. La Revolución Francesa comienza en el 1789. There's the end of a diplomatic relationship. El final de las relaciones diplomáticas Any political relationship is cut off. y sus relaciones políticas fueron cortadas. The only battle in this history that I would Y la mark única batalla que podemos marcar en esa historia is 1796. sería 1896. And this is where Napoleon 1796. É aí que Napoleão Es ahí donde Napoleón goes into battle va y hace la guerra against the papal troops. contra en contra de las tropas papales. So Napoleon
por lo que Napoleón invades Italy invade Italia and he defeats the troops of the papacy. y derrota las tropas del papado. Pius VI, who was Pope during this time, Papa Pío VI, que era el papa en aquel momento, asked for peace, pidió paz and this was granted him y le fue dada la paz at the Treaty of Tolentino, en un tratado que se llamó el Tratado de Tolentino, which we discussed previously el cual nosotros tratamos when we discussed verses 5 to 15 of previamente Daniel cuando 11. hablamos de los versículos 5 al 15 de Daniel 11. Daniel 11. But if we're going to mark a battle in this history, Si vamos a marcar entonces una batalla en esa historia, it's 1796 sería 1896. battle. B-A-T-A. L-H-A. And this is where France defeats the papacy. Y aquí es donde Francia derrota al papado, a las tropas papales. But the papacy, while increasingly weakening, Mas enquanto Pero el papado estaba cada vez más débil, enfraquecendo, is still standing. apesar de pero a pesar de eso todavía estaba firme They go into this Treaty of Tolentino o sobreviviendo y entran en ese tratado, el Tratado de in Tolentino, 1797. en 1797. And as we described in verse 5 to 15, Y como ya describimos en los versículos 5 al 15, they have a treaty, ellos hacen un they've tratado, made peace, hacen la paz, estão em paz, but the king of the north, or the papacy, pero el rey del norte, o el papado en este caso, broke that treaty, rompe ese tratado. and the king of the south, or atheistic France, Y el rey del sur, la Francia atea, entered unopposed into the Vatican. entra y se opone, eles entraram sem nenhuma entraron sin ninguna oposición In al Vaticano 1798, en 1798. they proclaimed a Roman republic Luego ellos entraron allí, proclamaron una república romana and demanded that the Pope renounce all of his authority. y demandaron que el Papa renunciase a toda su autoridad. renunciasse toda a sua autoridade. The Pope refused and was taken prisoner. El Papa se rehusó y se lo llevaron preso. So, when we talk of this history, Entonces, cuando hablamos de esta historia, we can see that we mark 1798, podemos ver que marcamos 1798 and how we read these verses y la manera en que nosotros leemos estos versículos 798, como nós lemos esses versos, is that there's a battle between the king of the north and the king of the south. es que, bueno, hay una batalla allí entre el rey del sur y el rey del norte. And I want us to consider that in the actual history, Y yo quisiera que consideren que en la historia real there's an ongoing war es una guerra la que realmente está that's beginning around 1789. desarrollándose, que comienza desde And 1789 even prior to that history, e incluso antes de esa historia. anterior a essa história, the papacy was losing power. Ya el papado estaba perdiendo poder. They'd been forced to abolish the Jesuit order Los habían forzado a que abolieran la in orden jesuita 1773, en el año 1773, where they started to give in to pressure from the kings of Europe. cuando empezaron a ceder a la presión de los reyes europeos. So they're gradually weakening. Así que ellos estaban cada vez más débiles And you can see waymarks of that all through this history, y podríamos poner hito tras hito en toda esa historia leading us to 1798. que nos llevan hasta 1798. The only thing in this history a única coisa nessa história Lo único en that esta we might historia, have seen and said that is a battle lo único que podemos marcar en esa historia, que podríamos decir eso fue una batalla, is 1796. sería 1796. What we're marking in 1798 Y lo que nosotros marcamos realmente es en 1798 was the Pope being taken captive. fue que el Papa fue llevado cautivo ese día, Time at the end? TDS, tiempo del fin. tempo do fim. And what else do we call this E como ¿Y de qué otra forma llamamos a esto? in 1798? En 1798. the deadly wound, The deadly wound. a La herida mortal. If you would turn to Revelation 13, verse 3. Se nós Y si van formos para a Apocalipse Apocalipsis 13, verso 3. Apocalipse 13:3. E vi uma das suas cabeças como Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. 13, não? Apocalipsis Yes, 13:3. 13, verse 13:3.
E viu uma Vi das una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. maravilhou após a besta. So we see in 1798, Entonces podemos ver aquí, en 1798, this is the deadly wound. que esto es la herida mortal. Ferida mortal. Deadly wound. F-E-R-I-D-A. F-E-R. F-E-R-I-D-A. Space. M. Mortal. So the papacy received a deadly wound. Así que el papado aquí recibe la herida mortal. Did it die? E ele morreu. No, ¿será que murió allí? Or was it just wounded? ¿O simplemente fue herido? If you turn to Revelation 17, Si van a Apocalipsis 17, I think verse 8. So if you mark in verse 3, ustedes marcan el versículo 3. keep your finger there and turn to Deixe o seu Mantengan su dedo ahí en Apocalipsis 17 verse 13:3 8. e vamos y luego vamos a Apocalipsis 17:8. 8. Apocalipse 17, 8 diz: A besta que viste foi e já não é. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Já não é, mas que virá. So 13 verse 3 Então, Así que 13, 13:3 describes this mortal wound. describe la herida mortal. 17 verse 8 Luego 17:8 says that the beast was not. dice que la bestia no era. Both of them say that they will come back. E ambos dizem Y ambos dicen de que volverá. 13 verse 3 at the end 13:3 dice en el final del says 13:3 that the world wondered after the beast. dice que el mundo se maravilló en pos de la bestia. 17 verse 8 says, Y el versículo 8 del capítulo they 17 that dwell on the earth shall wonder. dice que aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo y So del you libro de can la vida see that the same characteristics. se asombrarán. Y pueden ver que es lo mismo, es la misma historia. One receives a deadly wound, En una se describe la herida mortal, the other was but then is not. el otro dice que era, que ya no es. logo já não é mais. Both say that the wound is healed. Ambos dicen que la herida se sana. Curada. 13:3 says that the wound is healed. 13:3 dice que la herida se sana. 17:8 says it ascends out of a pit. Pero 17:8 dice que ascenderá del abismo. Then both say the world wonders. Y luego dicen que el mundo, los dos versículos dicen que el So mundo in se different asombra words, o se maravilla. Así que en diferentes palabras they're describing the same thing. or están history. describiendo la misma historia o lo mismo. Mesmo tema ou história. So when it says in 13 verse 3 Entonces cuando en 13:3 dice, Verso 3. that it was wounded as if to death, dice que fue herida como herida de muerte, how does 17 verse 8 describe that? ¿cómo 17:8 lo describe? Escreve isso. It was, Dice que era, then it's not, Logo ya não no é. es, then it will ascend E vai pero out ascenderá, of a pit. subirá del abismo. Who is put into a pit? ¿Quién es alguien que es lanzado en un abismo? What's another word for a pit? ¿Cuál sería otra palabra para abismo? If you were to put me into a hole in the ground, Si tú me pusieras en un hueco en el suelo, you could call it a pit. lo podrías llamar un It's pozo, really a grave. pero en realidad es, It's the same thing. es una tumba, es lo mismo. And who do you put in a grave? ¿Y a quién pones tú en una tumba? You don't put live people into the ground, Las personas vivas no se las meten en only huecos, dead people. solamente personas muertas. Papacy wasn't buried alive. Entonces, el papado no fue enterrado vivo, So you can see it's not just a wound as to death, así que no solamente fue herido hasta la muerte, but it died, properly died. sino que de hecho murió, sí murió. And then we can read Y luego podemos leer that sometime in the future, que en algún momento en el to futuro, this verse, Esse verso, it's going to ascend. de acordo com esse verso, según ese vai versículo, tiene que ascender o subir de nuevo. descend, and at the end, ER. Vai ascender. Ascender e subir esse cara. O nome do Papa que morreu. He's asking the name of the Pope that died. Pius VI. El Papa Pío VI. Aí, tá sendo aqui. If you would turn to 8MR, Se fosse Si van mostrar a manuscritos manuscritos revelados, 8,
volumen 354. 8. 354. I'll paraphrase if 354. it's not in Portuguese. Está solo en inglés. Okay. 8MR 354.1. I'll just paraphrase this. Lo voy a parafrasear ya que no está en portugués ni en español. It's describing Ellen White's journey Está describiendo aquí un viaje que hizo la hermana as she's White, visiting France. donde ella visita Francia. So she's in Europe. Así que ella está en Europa. So in France. De hecho, en Francia. It's November 2. Es el 2 de noviembre. She's with an elder Bordeaux. Ella está con el anciano Bordeaux. And that afternoon, Y aquella tarde, he takes her to a cathedral in France. ella la llevó a una catedral allá en Francia. And he shows Ellen White the bust Y le muestra a la hermana White of Pius VI, el busto, la estatua this same de Pope here. el Papa Pío VI, aquel papa que murió So she ahí. sees this bust or statue of him, Entonces tenemos este busto, esta estatua del Papa Pío VI, Uma escultura dele. and she says that this was the man y luego ella escribe, este es el hombre who was noted in prophecy. que está anotado en la profecía. This was the man who was led into captivity and died in captivity. Este es el hombre que fue llevado en cautividad y murió en cautividad. Who was led into captivity? ¿Quién fue llevado en cautividad? Pius VI. El Papa Pío The VI. papacy? ¿Será que fue el papado? So it wasn't the papacy? Entonces, ¿no es el papado el que fue llevado cautivo? So when we consider our reform line, Ok, cuando consideramos nuestra línea de reforma, we start to consider comenzamos a God's considerar people. al pueblo de Dios. And who are we following or obeying? Y aquí nosotros estamos siguiendo o obedeciendo God's instructions. las instrucciones de Dios. So God tells Israel to live a certain way, Entonces, Dios le dice a Israel en cierta forma, and what happens? lo guía de cierta manera. ¿Y qué They ocurre? rebel and stop listening to his voice. Israel se revela siempre y deja de escuchar la voz de Dios. So there's a point of rebellion, Entonces siempre marcamos un punto de rebelión. then there's a warning. Luego hay una advertencia. They're told that you're going to be punished, Se les dice, ustedes van a ser castigados. and it goes into a time of captivity. Y luego el pueblo de Dios cae en un tiempo de cautiverio. Captivity? C-A-T-I. T? T. T? So, tai, Cap- I, G, E, I, R, O. So when we rebel Entonces, cuando nosotros nos rebelamos from our master, de nuestro our maestro, boss, nuestro jefe, he sends us into captivity. él nos manda en cautiverio. So the papal church La iglesia has papal, been doing a certain work ellos han estado haciendo también cierto trabajo for 1260 years. por casi 1260 And años. whose voice are they following? ¿Y qué voz la iglesia papal sigue? Who's their boss? ¿Quién es el jefe de ellos? Satan. Satanás. And what has he told them to do? ¿Y qué les dice Satanás a ellos que hagan? Control the kings of Europe Controlen los reyes de Europa and persecute God's people. y persigan al pueblo de Dios. That's their job description. Esa es la descripción del trabajo de ellos. And how are they going with that job description? ¿Y cómo les está yendo a ellos en ese trabajo? For a period of time, they're doing a really good job. Por un periodo de tiempo ellos hicieron un trabajo muy bueno. They're persecuting God's people and controlling the king. Ellos persiguieron al pueblo de Dios y controlaron los reyes. But we come to 1773, Pero luego llegamos a 1773. and what do? ¿Y qué hicieron allí? They abolished the Jesuit order. Abolieron la orden jesuita. And why do they do that? ¿Y por qué hicieron tal cosa? They abolished the Jesuit order because the kings told them to. Ellos abolieron la orden jesuita porque los reyes le pidieron que hicieran eso. And Ellen White tells us Y la hermana White nos dice that this ended persecution. que eso, So in 1773, que eso hizo que cesara la persecución. they stopped persecuting God's En people 1773 pararon de perseguir al pueblo de and Dios. stopped telling the kings of Europe what to do. Y de ahí, de ese momento en adelante, ellos pararon de decirle a los reyes qué hacer. If I was their boss, Y si yo fuese el jefe de ellos, I would call that rebellion. yo diría que eso es rebelión. And what happens when you go into rebellion against your boss? ¿Y qué ocurre cuando tú te rebelas en contra de tu jefe? You go into captivity. Vas en cautiverio So entonces. from 538 Por lo que de 1538 to 1798, a 1798, what is the papacy in? ¿en qué se encuentra el papado?
A gathering. en reunión. AJ, Están en un periodo de reunión. Jake, U, N, T, A, M, E, N, T, U. So they're in a gathering period, Entonces, ellos se encuentran en su periodo de reunión. listening to their boss Están escuchando a su jefe from 538 del 538 to 1798. al 1798. But in 1773, Pero en el 1773 it's rebellion. ellos empiezan a They rebelarse. were given a choice by the kings of Europe Se les dio una decisión con between los temporal prosperity reyes de Europa. Lo hicieron escoger entre la prosperidad temporal and performing their job function, which was persecution. o cumplir su trabajo, que era perseguir. And the papacy told the kings of Europe, Y el papado le dijo a los reyes de Europa: we would rather have our temporal prosperity nosotros preferimos poseer than perform our job function, nuestras which was to persecute, prosperidad to temporal, further their boss's kingdom. y preferimos dejar de hacer nuestro trabajo, que es perseguir. And that was apostasy. Y eso fue una apostasía. So if we went into apostasy against God, Entonces, si nosotros entrásemos en una apostasía en contra de Dios, the gathering time would end el tiempo de reunión terminaría and we would be scattered, y luego seríamos or you could say dispersos, o podríamos decir, taken captive. seríamos que fuimos llevados cautivos. Scattered? ES, P, A, L, H, A, D, O, S. So this isn't a reform line of God's people. Entonces, esto aquí no es la línea de reforma del pueblo de Dios, It's a reform line of the counterfeit. es la línea de reforma de So la if we were to falsificación. consider God's people, Pero si consideramos entonces al pueblo de Dios, if we went back to the captivity in Babylon, nosotros iríamos a la cautiverio en was it Babilonia. just the king that was taken captive? ¿Será que solamente el rey fue llevado cautivo? No, it's the whole nation. No, la nación entera fue So who llevada went cautiva. into captivity? Así que ¿quién entró en cautiverio? Ellen White says Pius VI, La hermana White dice que fue Pío VI el que fue cautivo. but we know that it was his whole, you could say, kingdom. Pero podríamos decir también que realmente fue todo el reino del Papa o todo su pueblo. Ellen White says he was the one led into captivity Y ella escribió: este fue el que fue llevado en cautividad and who died in y captivity. que murió en cautividad. And then she says something remarkable. Y luego dice algo bastante marcante. He was the one, the man, Él fue el who was hombre marked in history, que fue marcado en la profecía, who received the deadly wound. que recibió la herida mortal. So who receives the deadly wound? Así que según ella, ¿quién recibió la herida mortal? Pius VI. Papa Pío VI. We say the papacy received a deadly Y wound. nosotros decimos, bueno, es el Papa quien recibió la herida mortal. Ellen White says the man, Pius VI, Pero, received the deadly pero ella wound. dice, el hombre, Pío VI, es el que recibió la herida mortal. She says his heart was encased in the marble statue. Luego dice, el corazón de él fue El encapsulado corazón de él estaba en una reliquia, like, Kept inside the estaba statue. se la mantuvo en un cofre. And they felt very solemn as they looked upon this monument De hecho, el corazón fue puesto en ese busto of, y ella escribió, fue un of momento this muy man solemne noted in prophecy. al ver ese hombre que estaba escrito en la profecía. So what she's saying, Así que lo que ella dijo, even though the Bible never mentions Pius VI, a pesar de que la Biblia nunca menciona al Papa Pío VI, is that he was the one who went into captivity, es que él fue el que fue notado en profecía, who received the deadly wound. aquel que recibió la herida mortal. Daniel 2 gives us a principle. Daniel 2 nos da un principio. When discussing Nebuchadnezzar, Cuando discute acerca de Nabucodonosor. we won't turn there, No vamos a ir ahí, but what Daniel tells Nebuchadnezzar pero lo que Daniel le dice a Nabucodonosor is that head of gold is Babylon. es que esa cabeza de oro es Babilonia. But then he tells Nebuchadnezzar Pero luego le dice a that you Nabucodonosor, are that head of gold. tú eres esa cabeza de oro. So what Daniel is saying Entonces lo que Daniel está diciendo, is that the head of gold of that statue la cabeza de oro de esa estatua hiding, está escondido aquí. que está aquí, head of gold is not just Babylon. la cabeza de oro no es solamente Babilonia, Can also be represented by one man. pero también puede ser representando un hombre solo. And you can see as you go down, Entonces cuando vamos descendiendo, Greece, one man. Grecia fue un solo hombre,
Alexander. Alejandro. So you can't separate the king from the Por kingdom. lo cual, el rey y el reino no pueden ser separados. Who is the king of the south? ¿Quién es el rey del sur? Russia. Rusia. Or you could say Putin. O podrías decir Putin. You can't separate the two. Tú no separas los dos. The king and the kingdom both symbolize the same thing. Rey y reino, ambos simbolizan la misma cosa. And Ellen White says Pius VI received the deadly La wound. hermana White dice que es Pío VI el que recibió la herida mortal. But we understand that it was not just a deadly wound, Pero nosotros entendemos que no fue solamente una herida mortal, it's a death. fue una muerte. And when did Pius VI die? ¿Y cuándo murió el Papa Pío VI? 1798 En is a 1798, deadly wound. la herida mortal. 1799, En 1799, he's killed él muere. or dies. Ou ele morre. M-O-R-R-E. Ele morre. Você tem a data precisa? Do you know the exact date of his death? I have it written. Ela tem escrito aqui em algum lugar. I will find. Ela vai achar. August 29, El 29 de agosto 1799. de 1799. ADO. de agosto. So, what we can see in this history Lo que podemos ver en esta historia is that there's a deadly wound es que hubo una herida mortal aquí and then a death. y luego una muerte. So, it's a progressive destruction. Então é uma Y eso es una destrucción progresiva. We mark 1798 as the time of the end 1798 como el tiempo del fin, because we tend to mark the deadly wound, not the porque death. nosotros queremos marcar es la herida mortal, no la muerte. So, this is Daniel 11. Así que esto sería Daniel 11. Daniel, D-A-N. Verse 40, Versículo part 40, A. parte A. What about Daniel 11:40, ¿Qué podríamos decir acerca de Daniel 11:40, part B? parte B? If you will read that again. Se nós Vamos a leer ese versículo de nuevo. 40 de novo. Daniel 11:40. Vamos para Daniel 11:40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com Pero al fin del tiempo, o al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él. cavaleiros e muitos navios. E entrará nas suas terras. Pero el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros, gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará From this y pasará. verse, En ese we've versículo, created a second time of the end. nosotros creamos siempre un segundo tiempo del And there's a fin. second point in history Porque hay un segundo punto en la historia where the book of Daniel begins to open up. donde el libro de Daniel se volvió a abrir otra vez. And that begins to happen in 1989. Y eso comenzó a ocurrir en 1989. And what is listed in these verses Y lo que está allí colocado en esos is versículos the external event we tie to that date. son los eventos externos que nosotros marcamos en esa fecha. Says that there's a war again, Hay una guerra, Guerra outra vez. a battle una batalla de nuevo between the king of the north and the king of the south. entre el rey del norte y el rey del sur. And in this history, the king of the north wins, Y en esta historia es el rey del norte el que the gana king of the south is y defeated. es el rey del sur el que termina perdiendo. And that's the history of 1989. Y esa es la historia de 1989. I would really like everyone Y me encantaría que todos to put themselves through a mental exercise. que se pusiesen a cada uno, hiciesen un ejercicio Not mental. necessarily now, Un ejercicio mental, no but necesariamente think ahora, about it. pero al menos piensen. If you were back in this history, Si ustedes marcasen esta historia, let's say 1986, digamos 1986 1984, anywhere in that history. o 1984, cualquier lugar. Let's say that you knew you could predict time, Digamos que tú hubieses podido predecir tiempo, but you knew none of the future past this date. pero no sabes nada del futuro después de ese evento. All that you had Todo lo que tienes was a knowledge of Daniel 11:40, era un conocimiento acerca de Daniel 11:40, that the king of the north and the king of the south are going to fight. de que el rey del norte y el rey del sur van a The pelear uno king of contra the el otro. north is going to come against the king of the south. El rey del norte iba a venir en contra del rey del sur. With what? ¿Con qué? An army, Con un like a ejército, whirlwind, como una ola o with inundación, chariots, horsemen, and ships. con carros y gente de a caballo y So there's muchos, this battle y muchos navíos. between the north and the south. Entonces tenemos esta batalla entre el norte y And you sur. say, okay, Y tú dices, bueno, sí, I can predict time. yo puedo predecir el tiempo. And I predict Y voy a predecir it's going to be November 9, de que va a ocurrir el 9 de noviembre 1989. de 1989.
You don't know any of the history past this date. Tú no sabes más nada acerca de la historia que viene después. Just going on the verses you read, Vamos só a Pero vamos solamente a ver los versículos que podemos try leer. to imagine what you would have expected to see. Trata de imaginar qué es lo que tú hubieras querido esperar ver si hubieses hecho esa predicción. One of the questions people make Una de las preguntas que las personas se hacen a is veces how can we imagine Raphia es ¿cómo nos podemos imaginar Rafia as not a battle como no una batalla? when we have all of these histories and verses? Cuando tenemos todas estas historias y versículos, We've spent years applying histories into our time hemos gastado muchísimos años aplicando historia en nuestro tiempo, that talk about battles, que habla acerca de civil batallas, wars, guerras civiles, slavery returning, el retorno revolutions. de la esclavitud, Still use revoluciones, that language y nosotros usamos ese lenguaje. because that's how the parable is structured. Y usamos ese lenguaje porque la parábola sí lo The estructura. battle a couple of thousand years ago, Las batallas hace más de 2000 años par de 1000 anos atrás. typifying Raphia. tipifican Rafia hoy. But I would like us to consider Pero me gustaría que consideren, if we were living in this history si before si 1989, estuviésemos viviendo en la historia antes de 1989, De 89. what are we expecting to see on November 9 that year? ¿qué hubiésemos esperado ver el 9 de noviembre de ese año, del 89? 9 de novembro daquele ano. Because there was no battle. Porque no hubo ninguna batalla. And worse than that, Y peor que eso, we consider 1798, si consideramos 1798, we could at least see that the king of the south was there. pudimos habernos dado cuenta, ¿será que nos hubiésemos dado cuenta de que el rey del sur existía? All that happens on this day is a wall comes down Todo lo que ocurrió esa fecha fue que un muro se for a cayó period of time. Caiu por período de tempo. por un periodo Where de is the tiempo. United States on November 9? ¿Y dónde estaba Estados Unidos en el 9 de noviembre? It's not even visible. Ni siquiera Estados Unidos es It's not in visible. Germany doing that work Ellos no estaban en Estados Unidos tumbando el muro. É trabalho. or tearing down the wall. Ou derrubando. No estaban derrumbando el It's muro. not even there urging the crowd to do that. No eran ni siquiera ellos allá animando a las personas a hacerlo. To understand this date Para entender lo que ocurriría en esa fecha, requires us to understand the war previously. se requiere que nosotros podamos reconocer la guerra que está ocurriendo desde antes. Una guerra fría. Cold War? G-U-E, sorry. R-R, space F-R-I-E. So when we understand the Cold War, Así que lo que nosotros entendemos como siendo una guerra we fría, understand that there'd been these battles, sabemos que han estado aconteciendo estas batallas which weren't really battles, que no eran batallas but reales. you could mark waymarks in that history Podríamos marcar hitos en esa historia of this strife between the king of the north and the king of the south. de esta lucha entre el rey del norte y el rey del sur. And it culminates on one day. Y todo después se combina en una sola fecha. That really is the working of the king of the north Que lo que realmente es el trabajo del rey del as it norte undermines the Soviet Union. es que ellos estaban minando la Unión Soviética And we can know y nosotros podemos saber that when those events occurred on November 9 of 1989, que cuando esos eventos del 9 de noviembre de 1989 ocurrieron, we can see that America is responsible for that. podemos estudiar y saber que Estados Unidos sí fue responsable de ese But hecho, you wouldn't get that off just observing the day itself. pero no te hubieses dado cuenta de eso si nada más supieses la fecha, por ejemplo. So in 1989, Entonces, en the 1989, Berlin Wall comes down. el muro de Berlín cae, If we were to consider Daniel 11 verse 40, y si consideramos Daniel 11, verso 40, it's in two parts. Está em duas partes. And if it's in two parts, y si está en dos partes, how do you have to treat them? ¿cómo deberíamos tratar las dos partes del verso 40? You have to compare and contrast. Tenemos que comparar y contrastarlas. If we're going to treat part A in this way, Si vamos a tratar a la parte A de esta forma, then we need to consider part B. entonces tenemos también que considerar la parte B. What happened in 1989? ¿Qué ocurrió en 1989? Because we say that the king of the south was defeated here. Porque nosotros decimos de que el rey del sur fue derrotado aquí, The problem is, y el problema es, when did the Soviet Union come to its end? ¿cuándo la Unión Soviética vino a su fin? Wasn't in 1989. No fue en el 89. All that happened was some public demonstrations, Todo lo que ocurrió ese día fue una demostración pública, temporary opening of a wall. una apertura temporal But del come muro, the end of 1989, pero al final del 89, the Soviet Union was still standing. la Unión Soviética todavía estaba parada. I want to suggest Y yo quiero we sugerir compare and
and contrast, que si comparamos y contrastamos, 1989 is the deadly wound. 1989 es la herida mortal. It's not dead, No está muerta, but it's inevitable now. pero es inevitable desde ese And momento. what we continue to mark in prophecy Y lo que continuamos marcando en profecía is not the death, but the deadly wound. no es la muerte, sino la herida mortal. When is the king of the south dead? ¿Cuándo es que muere el rey del sur? 1991. En 1991. December of 1991. En diciembre del 91. What happened that ends the Soviet Union? ¿Qué ocurrió que terminó la Unión Soviética? Gorbachev. Gorbachev, It's December 25. diciembre 25. And Gorbachev resigns as president of the Soviet Union. El 25 de diciembre, Gorbachev renunció renuncia a à presidência la presidencia de la Unión He Soviética hands control of the country over to Boris Yeltsin. y deja el control de la nación rusa en manos de Boris Yeltsin. And as he resigns, Y después de que él renuncia, the red Soviet flag on top of the Kremlin la bandera roja de la Unión Soviética desciende, em cima do Kremlin. was lowered for the last time. la quitaron por la primera vez. Immediately after announcing his resignation Y inmediatamente después de él anunciar su renuncia, in a live television broadcast, en una Ao vivo pela televisão, una the last entrevista leader of the Soviet Union signed a decree televisiva en vivo, el último líder de la Unión Soviética, giving over control of the armed forces. entregando el control de las Fuerzas Armadas. Within half an hour, En media hora, the white, red, and blue Russian flag la bandera roja, blanca y was azul raised over the Kremlin, rusa subió luego en el Kremlin, symbolizing the end of the Soviet Union y así simbolizando el fin de la Unión Soviética and the collapse of Soviet communism. y la caída del comunismo soviético. I'm reading this from a article by the Washington Post, Y voy a leer esto aquí basado en un artículo del Washington Post written in 1991. que fue escrito en el 91. And the journalist there who was on the ground, Y el periodista que estaba en ese día ahí there was a photographer from Berlin that I think is actually era, writing this. creo que una fotógrafa de Berlín que estaba allí. He said there was very little reaction. ela disse que Ella dijo que hubo poca reacción. When the wall came down, everyone was on the streets. Ella dice, cuando el muro cayó, todo el mundo sí estaba en la calle. Everyone came out in Todo 1989. el mundo salió en 1989. But come 1991, Pero cuando llegamos al 91, there's very little reaction. había muy poca reacción. People had already recognized it was inevitable. Las personas ya sabían que eso era inevitable. So the day passed without much attention Así que el día pasó sin mucha atención. as far as emotion and excitement. Así, esa emoción no estaba. The premier date of these two La data principal entre estas dos is still noted as 1989. sigue siendo marcada como el 89. So you have the deadly wound, Así que ustedes tienen la herida mortal, the fall, la caída and the death. y la muerte. This is Pius VI. Y esto es el Pío VI. This is Gorbachev. Aquí fue Gorbachev. One dies, the other resigns. Uno muere, el otro renuncia. It's the same thing, it's political death. Es lo mismo, es muerte política. If we were to use compare and contrast on these models, Y si pudiésemos comparar y contrastar en este modelo, in Daniel 11, en Daniel 11, it allows us, que nos permitiera, as Elder Parminder's been talking, como el hermano Parminder nos está to add enseñando, information that's not in the verse. que esto nos permite adicionar información que no está en el What do we verso. know about the king of the south? ¿Qué nosotros sabemos acerca del rey del sur? Based purely on compare and contrast. Ahora solamente, puramente comparando y There's contrastando. a few things we can be sure of. Hay ciertas cosas por las que viendo eso podemos estar seguros. First thing we can be sure of. Lo primero en lo que podemos estar muy seguros. Did the king of the south die? ¿Será que el rey del sur murió? Or did it fake its own death? ¿O será que él fingió su muerte? didn't die, someone said he died. It didn't die? Someone said no. Did the papacy die? ¿El papado murió? Did the king of the north die? ¿Será que el rey del norte murió? He died? ¿Murió? So was he buried alive when he went into the pit? Entonces lo enterraron vivo cuando lo pusieron en el pozo. Because if he ascends out of the pit, Porque si él sale del fondo del abismo, They say that he speaks, he's dead.
The king of the north faked his death. Entonces el rey del norte fingió su muerte. So why is he coming out of a pit? Entonces, ¿por qué él termina saliendo del fondo del abismo? de um abismo, subindo do abismo. Did he bury himself alive? ¿Será que él se enterró a sí mismo vivo? Why is he in the pit? ¿Y por qué él está en el... Who put him there? ¿Por qué terminó en ese abismo? ¿Quién lo puso? No, No. this is a great controversy. Esto está en el conflicto de Who los put him siglos. there? ¿Quién lo puso allí? Satan? Satanás. Are we ¿Satanás? all okay with that? ¿Estamos de acuerdo con eso? Satan put his church in the pit. Satanás puso a su iglesia en un pozo. God? Deus, vai, Deus. Fue Dios. Let's come back to this model. Volvamos a este modelo de aquí. It's the papacy É o papado, El in papado. the 1260. En los 1260 Who's años. their boss? ¿Quién es el jefe? o chefe deles. Satan. Satanás. They go into apostasy. Ellos caen en una They're apostasía. punished. Son Who's castigados. punishing them? ¿Quién los castiga? Satan. Satanás. All through this study A través de todos estos is estudios, compare and contrast. estamos comparando y contrastando. Every single step is compare and contrast. Cada paso, uno tras otro, es comparar y contrastar. If God's people go into apostasy Si el pueblo de Dios cae en and they're apostasía scattered, y son who does that? dispersos, ¿quién lo hace? God. Lo hace Dios. So when the papacy Entonces cuando el papado goes into apostasy va en apostasía and they're scattered, y son who dispersos, does that? ¿quién lo hizo? Satan. Lo hace Satanás. So then when we consider Entonces cuando the consideramos fact that they've gone against Satan el hecho de que ellos apostataron en contra de Satanás and he sends them into captivity, y él los envía en cautiverio, has he faked that? ¿será que él fingió eso? Or have they really gone into captivity? ¿O será que ellos realmente entraron en Are they cautiverio? really wounded and dead? ¿Será que realmente fueron heridos y murieron? We would go to Ezekiel, Nosotros podríamos ir a Ezequiel. I think chapter 37, Yo creo que podríamos ir al capítulo 37. and we say that before the time of the end, Y nosotros decimos que el tiempo del fin, what are we? ¿qué somos nosotros? By the time we have been through a scattering time, Después de que nosotros pasamos nuestro periodo what are God's people? de dispersión, ¿cómo está el pueblo de Dios? Dead. Están muertos. So did we fake our death? ¿Será que nosotros fingimos nuestra muerte? And were we living through all that time? Y estuvimos vivos todo ese tiempo. No. No, We're spiritually dead. nosotros espiritualmente habíamos muerto. And then the gospel comes to resurrect us. Y luego el Evangelio vino y nos resucitó. So was the papacy dead, Entonces, ¿será que el papado estaba muerto or did it fake its death? o fingió su muerte? It's dead. Murió. And then it ascends out of the pit. Y luego salió del abismo, It resurrects. resucitó. What do we need to resurrect us? ¿Qué necesitamos para ser resucitados? Prophecy. Profecía. In how many steps? ¿En cuántos pasos? 3-step prophetic testing message. 3 mensajes proféticos. What does the papacy need to resurrect? ¿Qué necesita el papado para resucitar? 3-step prophetic testing message. Un mensaje profético en 3 etapas. Testes proféticos. What is that message? ¿Y qué el mensaje es ese? Fatima. El mensaje de It's a Fátima. 3-step prophecy. Hay una profecía en 3 pasos. Fear Satan, Que era Será- temer Satanás give him glory, dê glória, les da gloria a or he will Satanás. kill you. ou ele vai te matar. Teme a It's a Satanás, counterfeit. dale gloria An o él te va a ugly matar. counterfeit Y es una falsificación. of the 3 angels' Y es una message. falsificación de los 3 mensajes And that is angélicos. what resurrects the Eso es lo que papacy. resucita el papado. So if we move through each step, Entonces, si nos movemos a través de cada paso, we're comparing and contrasting the way God deals with his people. estamos comparando y contrastando la manera en que Dios lida con His su church pueblo. La iglesia with de how Satan deals with his church. él, cómo lidia, And we can understand through that cuál es el trato de Dios con su that they're iglesia y el de disobedient and Satanás went con su into iglesia. captivity. Entonces ellos fueron desobedientes, entraron en cautiverio. And then if we bring it to this model, Y si lo traemos a este modelo, we understand what that captivity nosotros looks like. entendemos que esa historia It looked like a deadly wound es igual a una herida mortal and then a death. y luego una muerte. But we know it's going to resurrect. Pero sabemos que el papado va a resucitar. And we know that it really died Y sabemos que realmente sí murió, because Pius VI porque Pío VI did not fake his death. no fingió su muerte. If he literally died, Él literalmente muere. then the papacy died with him. Entonces también el papado murió literalmente junto con él. Are we okay with that? ¿Estamos bien al ver eso así? So when we come to this history, Cuando venimos entonces a esta historia de aquí abajo, did the king of the south fake its death? ¿será que el rey del sur fingió su muerte? No.
No, It really died. no, realmente murió. Gorbachev Gorbachev is not part of some Russian deep state no es parte de una conspiración rusa orchestrating the hiding and the return of the Soviet Union. orquestando la caída de la Unión Soviética y luego la salida otra vez. He died politically. Él muere políticamente, But what we can know, pero lo que podemos saber if the king of the north in this history, es que si el rey del norte en esa the historia, papacy, el papado, was going to die iba a morir and resurrect, y resucitar, then we need to compare and contrast, entonces necesitamos comparar y contrastar, using only the verse and compare and contrast. usando únicamente el versículo y luego comparando y In contrastando. this history, the king of the south dies. En esta historia, el rey del sur muere, Gorbachev dies. Gorbachev muere. Will the king of the south resurrect? ¿Será que el rey del sur resucitará también? Are we okay with that? Estamos bien con eso. So the king of the south was coming back. Entonces, el rey del sur tenía que volver. Using the correct methodology, Usando la metodología correcta, you can see that all in the verse. pueden ver que eso está todo allí en el The king versículo. of the north is going to resurrect. El rey del norte iba a resucitar. We could know that the king of the south Si el rey del norte resucita, el rey del sur would come back into history también tendría que volver en la historia after 1991. después del 91. And we understand it will. Y podemos entender, We've understood that it would from 2016. entendemos, si entendemos eso bien, sabemos que está aconteciendo desde el 2016. When we consider the battles of Raphia and Panium Cuando consideramos las batallas de Rafia y Panium and all of that history. y toda aquella historia. When we consider the king of the north, Cuando consideramos al rey del norte, one other comparison we can make. ¿qué otra comparación podemos hacer? When the papacy ascends, Cuando el papado asciende, what does it look like? Com que se ¿con parece? qué se parece? Does it look the same? ¿Será que luce igual? Or does it look different? Ou será que ¿Será parece? que parece diferente? We say that it's a new manifestation Nosotros decimos que es una nueva of manifestación satanic power. del poder satánico. It's the end of the fifth head, Entonces es el final de which looks a certain el way, final de la quinta cabeza and when it resurrects, y cuando resucita the seventh head, es la séptima it cabeza, has a different appearance, Tem uma aparência. pero tiene una apariencia a different diferente, body. un cuerpo diferente. So when we go into the grave and we die, Entonces cuando nosotros vamos a la tumba y morimos, if you O were al to go revés. into the grave and die, ¿será que tú puedes ir a la tumba y morir? and then at the second advent you resurrected, Y sabemos que después en la segunda venida resucitas. is it still you? ¿Será que ese todavía eres tú? Do you have the same body? Pero ¿será que tendrás el mismo cuerpo? No, No, there's a difference. nos dan un cuerpo diferente. You look different. Eres diferente. Maybe not completely different, Tal vez no eres completamente diferente, but a lot different. pero bastante But diferente. it's still you. Pero sigue siendo tú. So between the death and the ascension, Por lo que entre la muerte y el ascenso there's a change siempre hay un cambio in body. en el cuerpo. What is the body of the king of the south in this history? ¿Cuál es el cuerpo de la Unión Soviética en I esa just said historia? it. Okay. What is the body of the king of the south? ¿Cuál es el cuerpo del rey del sur? The Soviet Union. La Unión Soviética. When it resurrects, Cuando resucita, what is its body? ¿cómo es su cuerpo? Russia. Es Rusia, A different body. un cuerpo diferente. What we've tended to do Lo que nosotros estamos intentando in hacer 2016, es que en 2016 we saw that the king of the south was coming back as a subject of Bible prophecy. nosotros vimos que el rey del sur estaba volviendo a la profecía teniendo un papel. So what we said Y lo que dijimos en aquel momento is that the king of the south never died. es que el rey del sur realmente nunca We murió, made a mistake. sino que cometimos un error. It didn't die because the king of the south Él no murió porque el rey del sur is not the Soviet Union. no es la Unión Soviética, O que a gente falou, a gente cometeu um erro antes. Não é que o rei do sul não morreu. O que aconteceu é que a União Soviética, But Russia. mas na verdade o rei do sul pero que So Rusia what we started to think era la verdadera Unión Soviética y no was that we made this terrible mistake. dijimos que cometimos un grave error The king of the south was Russia, not the Soviet de que Union. realmente el rey del sur era Rusia, no la Unión Soviética, And Russia was not completely destroyed. y que Rusia no había sido completamente destruida. In 1991, Russia is still there and functioning. En 1991 Rusia todavía está allí funcionando. Read
read in Daniel 11, verse Y 40, nosotros leemos en Daniel 11:40 that the king of the north went into the countries de que el rey del norte fue al campo. and took the countries away from No, the Soviet entrará, Union. entrará por las tierras y las toma y las posee. We use verses that say Y usamos versículos que dicen that he went up to the neck. de que él llegó hasta la garganta. And we say that he didn't take the head. Y a veces decimos de que él no tomó la We say cabeza, that the head is Russia. diciendo que la cabeza era Rusia. Russia goes all through this history. Y Rusia avanza siempre por esta historia, nunca muere. Therefore, Por lo tanto, the king of the south never died. el rey del sur nunca murió. And we also, when we say that, Y al mismo tiempo, cuando we decimos say eso, that the Soviet Union was never the king of the south, decimos que la Unión Soviética no fue realmente el rey del sur, but it was Russia. sino Rusia. I hope with compare and contrast we can correct our misconceptions. Y yo creo que al comparar y contrastar podamos resolver esos If we malinterpretaciones. line up these two histories, Si podemos alinear estas dos historias, we didn't make a mistake nosotros no cometimos un when error we said that the Soviet Union was the king of the south cuando decimos de que el rey del sur and that it died or Era la Unión ended in Soviética. 1991. y de que sí murió en el año 91. Because we can compare that to the king of the north. Porque podemos estar seguros de eso comparando el rey del norte We con el know rey the del sur. Soviet Union was the king of the south. Sabemos que la Unión Soviética y el rey del It sur, received a deadly wound si era el rey del sur, sí recibió una herida in mortal 1989. en el 89, It died in murió 1991, en el 91, but it's going to resurrect. pero resucitaría. It's going to ascend out of a pit, Tendría que ascender del and its fondo del body will abismo look like Russia. y su cuerpo luciría como el de Rusia. And what is the world going to do? ¿Y qué es lo que el mundo va a hacer? Wonder. Maravillarse. They're going to look at Vladimir Putin Ellos van a mirar a Vladimir and Putin wonder. y se van a maravillar. And I would suggest they're doing that today. Y yo diría que eso está ocurriendo hoy. A lot of the world is looking at Russia Muchas personas del mundo miran a Rusia and wondering how this happened y se preguntan, ¿cómo pasó esto? and where it came from. ¿De dónde vino todo? From being weak and insignificant De ser tan débil e insignificante to pretty much shoving America around, para básicamente estar ahora al lado de holding Estados it back Unidos, at the United Nations, restringiendo a la Unión Europea, and now really being again resistiendo a la ONU like during the Cold War. y ahora volviendo a como cuando en la Guerra Fría, There's now again two superpowers teniendo otra vez tenemos dos that superpotencias. they couldn't have imagined Nunca pudieron imaginar happening again after de 1991. que pasaría eso de nuevo después del año 91. And the world is wondering after Russia. Entonces el mundo se maravilla delante de Rusia. So we can do these structures Entonces podemos ver la estructura just by comparing and contrasting. al comparar y contrastar. I want us to consider one more compare and Y contrast. quisiera que consideremos una comparación y un contraste más. We've said that the king of the north, Nosotros decimos que el rey del norte, he was in a gathering period, él estaba en un periodo de then he goes into apostasy reunión que fue against his boss. entró en apostasía contra su So jefe. I want to ask the question. Entonces quiero hacer una pregunta. 1799, 1798, 1800, all the 1800s. toda la época de los 1800. Who's controlling the papacy? ¿Quién controla el papado en los 1800? Controlando o papado. Who's controlling? Yeah. Quem está controlando? Who's telling the popes what to do? ¿Quién le dice al papado qué hacer? Satanás, sim. The kings. According to Revelation 13, it says, the dragon. When they're in a scattering period. Cuando estamos en un periodo de dispersión, They're scattered. ellos están siendo, They're dead. ellos están siendo Why are dispersos, they están there? muertos. Por que eles estão ¿Y lá? por qué están muertos? If they were listening to their boss, Si ellos estuviesen escuchando a su jefe, they wouldn't have been in captivity. ellos no hubiesen entrado nunca en From cautiverio. 1773, Pero desde popes 1773, are still wicked, el papado empezó a debilitarse. O papado ainda é perverso. but in whose strength are they wicked? No, el papado todavía es perverso después del 73. Estão perversos. What? In their own strength. Pela própria Pero ellos están perdiendo su propia fuerza. They don't need Satan to be wicked. Eles não precisam de Ellos Satanás. no necesitan de Satanás para estar You débiles. can be a Laodicean Catholic, Tú puedes ser un a Laodicean católico, Pope. laudicense, Because when they go into apostasy, puedes ser un papa laudicense, y cuando vas en they're apostasía, essentially in the Laodicean condition. esa sería realmente la condición They're laudicense, not listening to their boss. el hecho de no escuchar a tu jefe.
Are we okay with that? ¿Estamos bien? So when we consider Entonces, cuando nosotros consideramos Fatima, Fátima, they receive a three-step prophetic testing en message. Fátima ellos reciben un mensaje profético en 3 etapas. Proféticas de teste. Who receives that message? ¿Quién recibió ese mensaje? Essas mensagens. Lucia. 3 little children in Portugal. Foram 3 niños en Portugal. Why didn't the Pope receive that message? ¿Por qué el Papa no recibió ese mensaje? If he was listening to his boss. Si él estuviese escuchando a su jefe. When God goes to gather his people, Cuando Dios va a juntar a su propio pueblo, does he go to the church leadership? ¿será que él va a la dirigencia del pueblo? Why? ¿Por qué no? Pride, They're not listening to him. que ele já não Porque no lo están escuchando. They're not obeying him or following him. No lo están obedeciendo ni siguiendo. They could be good moral people pode ser que Ellos pueden ser personas moralmente buenas, in their own strength, en su propia fuerza, but they're not listening to God. pero no están escuchando a Dios. So when Satan has to gather his people, Entonces, cuando le toca a Satanás reunir a su propio pueblo, how is he going to do that? ¿cómo él lo hace? Because they can be wicked people Porque ellos pueden ser personas muy in impías, their own strength. en su propia fuerza, It does not matter y eso no importa. whether that does not mean Eso no significa they're listening to the voice of their boss. de que ellos están escuchando la voz de su maestro. So what did he have to do at Fatima? Entonces, ¿qué tiene que hacer Satanás con Fátima? Bypass the church leadership. Él tiene que pasar por alto a la dirigencia Send it through children. y tiene que enviar un mensaje a través de unos niños. If we compare and contrast, Si comparamos y contrastamos, we can compare and contrast the true and the counterfeit. podemos comparar y contrastar la verdad y el error, God and his people, Dios y su pueblo, Satan and his people. Satanás y su pueblo. And the more we do that, Y cuanto más sabemos hacer eso, the more we recognize this methodology. más podemos reconocer la metodología It solves our problems. y resolver nuestros problemas. The papal leaders, Los líderes papales, we know at least by 1917, podemos saber que por lo menos hasta 1917, when Mary comes down 17. to 3 children, 1970, em 1917, the Pope was not listening to the voice of his boss. en ese momento el Papa no estaba escuchando al Papa, a su jefe. So that leadership is bypassed, Entonces, esa dirigencia, esos líderes fueron pasados por altos and Satan has to raise up a Pope who will. y Satanás tiene que levantar a otro Papa que escuche su voluntad. ele vai ter que preparar o caminho para levantar um papa que vai escutar ele. It wasn't my intention to go into a study of the counterfeit. No fue mi intención entrar ahora en un estudio de la falsificación, I just wanted us to compare and contrast pero quisiera que comparásemos y contrastásemos the 2 parts of Daniel 11:40. las 2 partes de Daniel 11:40, Because we've spoken a lot about the King of the South porque hemos hablado muchísimo del Rey del Sur this week and in our classes. esta semana y en nuestras clases también. What we can see when we do this, Lo que podemos ver cuando hacemos esto, and we see this history, vemos esta historia, so we can understand what happened to the King of the South at the time of the end. podemos entender qué es lo que sí le pasó al Rey del Sur en el tiempo del fin, Parallels that of the King of the North. haciendo un paralelo con lo que le ocurrió al Rey del Norte, And our original understanding was correct. y que nuestro entendimiento original era correcto. Soviet Union was the King of the South. La Unión Soviética sí era el Rey del Sur, But we can also see with this methodology pero con esta metodología también logramos ver that it would also return or ascend, de que tendría que resurgir, resucitar, and that the world would wonder. y que el mundo se maravillaría. I'll leave the studies there. Vamos a parar el estudio aquí. I wanted to finish with the same theme we'd continued, Quiero terminar con el mismo tema O tema que a gente começou, into the King of the South. falando y sobre terminar de hablar del Rey del Sur. So through this camp meeting, A través de este campestre we've looked at 4 battles. hemos estado mirando a 4 batallas. So we've really looked at this history Así que nosotros realmente miramos esta where historia, we're looking at 14, donde estábamos mirando 2014, 2014, 2016, miramos 2014, 2016, 2019, 2019, Panium. Panium. I just want us to note, Pero quiero que sepan when we consider que cuando a consideramos mortal wound and a death, la herida mortal y la muerte, we say here, este año de the aquí King of the South is defeated. es cuando el Rey del Sur fue derrotado. Where do we next say the King of the South is defeated? Cuando nosotros volvemos a decir que el Rey del Sur va a ser derrotado de nuevo. qual é o próximo marco onde a gente marca. ¿Cuál es el próximo hito donde el Rey del Sur es derrotado? Panium. En Panium. So if this is Panium, Entonces, si esto aquí es Panium, Vamos supor que aí é pânico. what is Panium? ¿qué es Panium?
¿Qué será Panion? It's a deadly wound. Será una herida mortal. The deadly wound of the king of the south. A ferida mortal do rei do sul. So if Panium's the deadly wound, Entonces, si Panion es la herida mortal, is the king of the south dead at Panium? Mas será que ¿será que el rey del sur murió en Panion? No. No When is murió. it dead? ¿Cuándo muere? Sunday law. En la ley dominical. big deal, yeah, big deal. So the king of the south Así que el rey del sur receives a deadly wound recibe una herida mortal at Panium, en Panion and at Sunday law it's dead. y en la ley dominical muere. Then we need to ask ourselves Luego tenemos que preguntarnos a nosotros what we mismos, expect Panium and Sunday law to look like. ¿cómo esperamos que Panion y la ley dominical sean? Are we expecting violent war? ¿Será que estamos esperando una guerra violenta? Are we expecting Russia to completely end? Será que a gente está Estamos esperando esperando que Rusia llegue a su fin, Be desaparezca taken over by the United States or y the que, UN? y que sea conquistada literalmente por los Estados Unidos? Because this same history has already been shown at the beginning of this movement, Porque esta misma historia ya se nos fue mostrada al comienzo de nuestra historia. to show that there's a deadly wound and then a death. Mostrar de que hay una herida mortal y luego una muerte. mortal e então uma morte. The descent that happens from Panium to Sunday law. Lo mismo que ocurre de Panion a la ley dominical. De pânio a decreto dominical. So even if you don't understand each step, Entonces, incluso si ustedes no pueden comprender cada uno de los I pasos, hope you can just pick up yo espero que por lo menos puedan that we've tomar made all our conclusions Que todas essas de que todas estas conclusiones las estamos by sacando. comparing and contrasting. Simplemente comparar y contrastar. We'll close in prayer. Y debemos cerrar ahora ya con oración. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for the camp meeting we've had, gracias por el that campamento we've que all been tuvimos able to meet together y todo lo que pudimos hacer aquí reunidos, and study together. todo lo que pudimos estudiar. I pray that you'll keep everyone safe as they go home, Te pido que cada persona pueda llegar con seguridad a su casa, amém. and that they'll have a new inspiration que puedan tener una nueva inspiración to study, para estudiar, to test these methodologies, para probar esta metodología, to become stronger and stronger in using them, para que se hagan cada día más fuertes, más fuertes, Usar e usar ela. and that we might be prepared to learn que podamos estar preparados para aprender or unlearn o desaprender, whatever is required to be ready. cualquiera que sea lo que requieras de nosotros. We know that a lot of preparation went into this camp meeting. Sabemos que mucha preparación fue traída en este campestre. Que esse acampamento ocorra. I thank you for all of those who have worked so hard. También te agradezco por todos aquellos que trabajaron para que se And I formase este also campestre. thank you, Lord, Te agradezco también, the Señor, prayers that were prayed Pelas orações por las oraciones prior to this camp meeting, antes de este campestre, privately, em privado. en and privado also at our prayer meetings, y también en las reuniones de oración, en los sábados, that we would have weather Que a gente tivesse bom clima. que that tuvimos would un not buen disrupt clima, the meetings. Que não acabasse. de que no que va a ser And todo after so mal. many storms Também o También teníamos muchas tormentas and all the wind, e todo o vento. y todo Lord, el, you y held todo el back the viento. weather. O Senhor segurou Tú, lo Señor, lo And we paraste are so grateful y lo detuviste. Estamos muy for your agradecidos blessings pelas suas por tus and your bendiciones protection. y protección. Thank you, Lord, for your latter rain. Gracias, Señor, por tu lluvia tardía. ser hoje. Of that, I pray for a fresh outpouring. E por Y isso te oramos pedimos por derramamento por un derramamiento I más. pray this in Jesus' name. En el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Amen. Amén.